comparto por aquí. Un momento, chicos. Listo, muchachos, ahora sí, me confirman por favor si están visualizando la presentación. Sí, señor. Bueno, entonces les cuento, el día de hoy vamos a desarrollar la siguiente agenda de trabajo que tiene los siguientes ítems: salud, oración, reflexión, retroalimentación. Nuevamente, pues preguntarles sobre la ruta de trabajo en territorio, si han podido visualizar lo que es la guía de aprendizaje y la revisión de los entregables, y realizaremos un ejercicio de conocimientos previos muy parecido al que hicimos en la clase de antier sobre seguridad y salud en el trabajo. El ideal es que miremos pues qué conocen sobre lo relacionado con EIA, que ahorita vamos a ver qué es esto, ¿sí? Y terminaríamos el día de mañana con una breve pues retroalimentación sobre estudio de impacto ambiental y sobre un ejercicio relacionado también sobre la identificación de impactos y el planteamiento de medidas de mitigación, corrección o compensación sobre estos impactos identificados. Entonces, vamos a arrancar con una reflexión, muchachos. Yo por aquí traigo un video. Espérenme un momentico, el día de hoy no lo vamos a hacer a través de lectura, sino a través de un video. Entonces, espérenme un par de minutos, yo lo pongo menos. Entonces me confirman si están visualizando el video y escuchándolo. Sí, profe. Señor. Sí, se ve. Listo, perfecto. Entonces,
Este video es importante, muchachos, porque nos va a dar una introducción, ¿cierto?, a lo que vamos a tocar, digamos, el día de hoy y mañana relacionado con la parte ambiental. Es un poquito largo, digamos, el video, porque dura más o menos unos 20 minutos, 20, 21 minutos, pero en la medida de lo posible, traten de prestarle bastante atención, porque nos va a dar pie a lo que viene de la parte ambiental. ¿Listo? Entonces, voy a intentar silenciar el micrófono para que me confirmen si una vez silencio el micrófono se va el audio, que a veces me ha pasado. Entonces lo voy a reproducir y voy a silenciar el micrófono. Mío. De hecho, me obsesioné un poco con todas mis cosas. ¿Alguna vez te has preguntado de dónde vienen las cosas que... ¿Estaban escuchando o dejaron de escuchar por algún momento? No se está escuchando. Perfecto, está perfecto. Bueno, entonces lo voy a silenciar nuevamente y vamos a poner. Instructor, parece que nos está escuchando ahora sí. Es por eso, muchachos, porque silencio el micrófono. Lo voy a poner de nuevo. Vamos a dar el micrófono abierto. ¿Tienes uno de estos? Yo me obsesioné con el mío. De hecho, me obsesioné un poco con todas mis cosas. ¿Alguna vez te has preguntado de dónde vienen las cosas que compramos y a dónde van a parar? Yo no podía dejar de hacerlo, así que investigué. Y lo que dicen los libros es que las cosas se mueven a través de un sistema. Desde la extracción, a la producción, a la distribución, al consumo y a la disposición. A este esquema se le llama la economía de los materiales. Pasé 10 años viajando por el mundo para rastrear de dónde vienen nuestras cosas y a dónde van. ¿Y saben qué descubrí? Que esta no es toda la historia, que hay muchos huecos en esta explicación. En primer lugar, este sistema parece funcionar bien, sin problemas, pero la verdad es que es un sistema en crisis, y la razón es que se trata de un sistema lineal y nosotros vivimos en un planeta finito. Y no es posible operar un sistema lineal indefinidamente en un planeta finito. A cada paso, este sistema interactúa con el mundo real. En la vida real no ocurre en una página en blanco. Interactúa con sociedades, culturas, economías, el ambiente, y a cada paso se está topando con límites que aquí no vemos porque el diagrama está incompleto. Así que veamos qué está faltando. Una de las cosas más importantes que faltan son las personas. Sí, las personas. En todas las fases del sistema viven y trabajan personas. Y en este sistema, algunas personas son más importantes que otras. Algunas son más escuchadas que otras. ¿Quiénes son? Empecemos por el gobierno. Mis amigos dicen que debería usar un tanque como símbolo del gobierno. Y eso vale para muchos países y cada vez más para el nuestro. Después de todo, más de la mitad de nuestros impuestos federales van a parar a las Fuerzas Armadas. Pero yo prefiero usar a una persona porque defiendo la visión de que el gobierno debe ser del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. El trabajo del gobierno es cuidarnos. Ese es su trabajo. Luego llegaron las empresas, y la razón por la que aparecen más grandes que el gobierno es que lo son. De las 100 mayores economías del mundo, 51 son empresas. A medida que ellas han crecido en tamaño y poder, hemos visto cambios en el gobierno que parecen estar más preocupados por ellas que por nosotros. Veamos qué más falta en la imagen. Empecemos por la extracción, que es una forma elegante de decir explotar los recursos naturales, que es otra forma elegante de decir destruir el planeta. Se ve así: cortamos árboles, volamos montañas para extraer los metales, acabamos el agua y eliminamos a los animales. Aquí nos topamos con el primer límite.
Estamos agotando los recursos. Usamos demasiadas cosas. No es fácil escuchar esto, pero es la verdad y tenemos que enfrentarla. Tan solo en las últimas 3 décadas se ha consumido 1/3 de los recursos naturales del planeta. Desapareció. Estamos talando, minando, agujereando y destruyendo el planeta tan rápido que estamos agotando su capacidad para que podamos vivir aquí. En Estados Unidos nos quedan menos del 4% de los bosques nativos. El 40% de los recursos de agua ya no son potables. Estamos usando demasiadas cosas, más de lo que nos toca. En Estados Unidos tenemos el 5% de la población mundial, pero usamos el 30% de los recursos y generamos el 30% de los desechos. Si todos consumiéramos a este ritmo, necesitaríamos de 3 a 5 planetas. ¿Y saben qué? Solo tenemos uno. Y la respuesta de mi país a eso es tomar los recursos de otros. Este es el tercer mundo, que algunos dirán es una manera de referirse a nuestras cosas que quedaron en tierras de otros. ¿Y qué pasa ahí? Lo mismo, se destruye el lugar. El 75% de los recursos pesqueros del mundo hoy está explotado al límite de su capacidad o sobreexplotado. El 80% de los bosques nativos del mundo ha desaparecido. Tan solo en el Amazonas perdemos 2.000 árboles por minuto. Esto equivale a 5 canchas de fútbol por minuto. ¿Y qué pasa con la gente que vive ahí? Según estos tipos, no son dueños de los recursos aunque hayan vivido ahí por generaciones. No poseen los medios de producción y no compran mucho. Y en este sistema, si no tienes o compras mucho, no vales. A continuación, los materiales entran a la producción. Y ahí usamos energía para mezclar los recursos naturales con químicos tóxicos para fabricar productos contaminados. Hoy se usan en el comercio más de 100.000 químicos sintéticos. Pocos fueron analizados para verificar si impactan en la salud humana y ninguno fue examinado para identificar los impactos sinérgicos, es decir, los efectos que generan al interactuar con los otros químicos a los que estamos expuestos. Pero sí sabemos una cosa, los tóxicos que entran, salen. Mientras sigamos utilizando tóxicos en nuestro sistema de producción, seguiremos llevando cosas tóxicas a nuestros hogares, trabajos, escuelas y a nuestros cuerpos, como los BFR, o retardantes de llama bromados. Son unos químicos que hacen a las cosas resistentes al fuego, pero son súper tóxicos, son neurotóxicos, es decir, tóxicos para el cerebro. ¿Por qué estamos usando químicos como estos? Los ponemos en nuestras computadoras, electrodomésticos, sillones, colchones y hasta en algunas almohadas. De hecho, sumergimos las almohadas en neurotóxicos, las llevamos a casa y apoyamos nuestras cabezas sobre ellas cada noche. Yo no sé, me parece que en un país con tanto potencial podríamos pensar en una forma mejor de evitar que nuestras cabezas se incendien por la noche. Estos tóxicos se acumulan en la cadena alimentaria y se concentran en nuestro cuerpo. ¿Saben qué alimento está en la cima de la cadena alimentaria con los niveles más altos de distintos tóxicos? La leche materna humana. O sea que llegamos a un punto tal que nuestros bebés reciben la dosis más alta de químicos tóxicos de por vida al ser amamantados. ¿No es una violación increíble? La lactancia debe ser el acto humano más fundamental de crianza. Debería ser sagrado y seguro. Amamantar sigue siendo lo mejor y las madres sin duda deben seguir amamantando a sus hijos. Pero hay que proteger esta actividad. Ellos deberían protegerla. Pensé que nos estaban cuidando. Las personas que reciben el mayor impacto de tóxicos son los trabajadores de las fábricas, muchos de las cuales son mujeres en edad reproductiva. Ellas trabajan con tóxicos que afectan la reproducción, sustancias cancerígenas y más. Yo pregunto, ¿qué mujer en edad reproductiva querría trabajar en un sitio así, sino alguien que no tuvo otra opción? Y esa es una de las bellezas de este sistema. La erosión de las economías y los ecosistemas locales aseguran el suministro continuo de personas sin opciones. En el mundo, 200.000 personas se trasladan diariamente desde los sitios que les daban sustento hacia las ciudades, muchos para vivir en barrios miserables y buscar trabajo, sin importar qué tan tóxico sea. Así que a lo largo del sistema, no solo se depredan recursos, sino también personas, se desechan comunidades enteras. Sí, los tóxicos que entran salen. Muchos de los tóxicos salen de las fábricas en los productos, pero más salen como subproductos o contaminación. En Estados Unidos, la industria reconoce que emite unos 2.000 millones de kilos de tóxicos al año, y es probable que sean más, pues eso es solo lo que ellos admiten.
Y ese es otro límite porque, ¿quién quiere ver u oler 2.000 millones de kilos de tóxicos? Y entonces, ¿qué hacen? Trasladan las fábricas contaminantes a otros países. Pero sorpresa, mucha contaminación está regresando a través del viento. ¿Y qué pasa cuando los recursos ya son productos? Bueno, pasan para acá para su distribución. Distribución significa vender esta basura contaminada lo más pronto posible. El objetivo es mantener los precios bajos, que la gente siga comprando y que los inventarios se sigan moviendo. ¿Cómo mantienen bajos los precios? No pagan mucho sus empleados y les recortan prestaciones sociales cada vez que pueden. Se trata de externalizar los costos. Esto significa que el costo real que lleva a producir las cosas no se refleja en los precios. No estamos pagando realmente lo que compramos. El otro día iba caminando a mi trabajo y quería escuchar las noticias, así que fui a una tienda a comprar un radio. Encontré uno verde, pequeño y bonito a solo $4.99. Mientras esperaba para pagar pensé, ¿cómo es posible que este precio refleje el costo que tiene producir este radio y ponerlo en mis manos? Probablemente el metal fue extraído en Sudáfrica, el petróleo en Irak, los plásticos fabricados en China y quizás fue ensamblado por una niña de 15 años en una maquiladora en México. $4.99, ni deben alcanzar para pagar el espacio que ocupó en el estante de la tienda, ni una parte del salario del empleado que me atendió, ni el costo de los múltiples transportes de cada una de las partes de este radio. Así me di cuenta que yo no pagué por el radio. Entonces, ¿quién pagó? Bien, estas personas pagaron con la pérdida de sus recursos naturales, estas con la pérdida de su aire limpio con mayor incidencia de asma y cáncer. Los niños en el Congo pagaron con su futuro. 30% de los niños allá dejaron la escuela para trabajar en las minas de coltán, un metal que necesitamos para fabricar nuestros electrodomésticos desechables. Estas personas pagaron al tener que cubrir su propio seguro médico. Todos contribuyeron para que yo pudiera comprar un radio en $4.99 y ninguno de estos pagos aparecen en los libros contables. A eso me refiero cuando digo que los empresarios externalizan los costos reales de producción. Y esto nos lleva a la flecha dorada del consumo. Este es el corazón del sistema, el motor que lo mueve, y es tan importante que se ha convertido en la prioridad para ellos. Por eso, después del 11 de septiembre, cuando nuestro país estaba en estado de shock, el presidente Bush pudo sugerir medidas apropiadas como hacer luto, orar o tener esperanza, pero nos mandó a comprar. A comprar. Nos hemos convertido en una nación de consumidores. Nuestra identidad se ha convertido en ser consumidores. No madres, maestros o agricultores, sino consumidores. La principal forma en que se mide y demuestra nuestro valor es en cuánto contribuimos a esta flecha, cuánto consumimos. Y vaya que consumimos. Compramos y compramos, mantenemos el flujo de los materiales y cómo fluyen. Adivinen qué porcentaje del total de materiales que fluyen en el sistema siguen en productos o en uso 6 meses después de ser vendidos en América del Norte. ¿50%? ¿20%? No, 1%, 1%. Es decir, que el 99% de las cosas que cosechamos, minamos, procesamos y transportamos de lo que fluye en el sistema es basura en menos de 6 meses. ¿Cómo podemos mantener un planeta con ese flujo de materiales? No fue siempre así. Un habitante promedio de Estados Unidos consume hoy el doble que hace 50 años. Pregúntale a tus abuelos. En su época se valoraba la buena administración, la inventiva y el ahorro. ¿Cómo ocurrió esto? No es que solo ocurrió, fue diseñado. Poco después de la Segunda Guerra Mundial, estos tipos ideaban maneras de hacer crecer la economía, y el analista de mercado Victor Lebow formuló la solución que se convirtió en la regla para todo el sistema. Dijo, nuestra economía tan productiva requiere que hagamos del consumo nuestra forma de vida, que convirtamos en rituales la compra y el uso de bienes, que busquemos la satisfacción espiritual y de nuestro ego en el consumo. Necesitamos que las cosas se consuman, quemen, reemplacen y desechen a un ritmo cada vez mayor. Y el jefe del Consejo de Asesores Económicos del presidente Eisenhower dijo que el fin último de nuestra economía es producir más bienes de consumo. ¿Bienes de consumo? Nuestro último fin, no brindar salud o educación o transporte seguro o sustentabilidad o justicia. ¿Bienes de consumo? ¿Cómo lograron que nos sumáramos tan entusiasmados a esto? Dos de sus estrategias son la obsolencia programada y la obsolencia percibida. Obsolencia programada significa diseñado para ser desechado. Se diseñan cosas para ser inútiles lo más pronto posible, para que las tiremos y compremos cosas nuevas.
Es obvio si pensamos en bolsas de plástico o vasos para café, pero también ocurre con cosas más grandes, refrigeradores, DVDs, cámaras, parrillas, todo, hasta las computadoras. Notaron que hoy la tecnología avanza tan rápido que en menos de 2 años tu nueva computadora se vuelve un límite para la comunicación. Yo sentía curiosidad por esto, así que abrí una computadora y me encontré con que lo que cambian cada año es solo una piececita en una esquina, pero no puedes simplemente cambiar esa pieza porque cada nueva versión tiene una forma distinta, así que tienes que tirar todo el aparato y comprar uno nuevo. Estuve leyendo revistas de diseño industrial de los años 50 cuando la idea de la obsolencia programada cobró fuerza. Los diseñadores hablaban abiertamente del tema, discutían qué tan rápido podían lograr que las cosas se rompieran sin que los consumidores perdieran la fe en los productos como para seguir comprándolos. Era todo intencional, pero las cosas no se rompen tan rápido como para mantener esta flecha tan activa. Para eso existe la obsolencia percibida, que sirve para convencernos de tirar cosas que aún son perfectamente útiles. ¿Cómo lo hacen? Simplemente cambiando la apariencia de las cosas. Así, si compraste algo hace un par de años, cualquiera se da cuenta que últimamente no has aportado a la flecha. Y como nuestro valor depende de eso, puede ser vergonzoso. Yo he tenido el mismo monitor blanco, gordo y enorme por más de 5 años. Y mi compañera acaba de comprar una computadora nueva con monitor de pantalla plana, que hace juego con su computadora, su celular y hasta con sus lapiceros. Parece que tuviera una nave espacial y que yo tuviera una lavadora sobre el escritorio. La moda es otro buen ejemplo. ¿Se han preguntado por qué los tacones pasan de ser delgados a gruesos cada año? No es porque se debata qué tipo de tacón es más sano para los pies de las mujeres, es porque si usas tacón grueso en un año en que están tacones delgados, eso muestra que no has contribuido a la flecha ese año y que por tanto vales menos que las personas que traen tacones delgados o que las personas que aparecen en los comerciales. En resumen, es para que sigas comprando. La publicidad y los medios de comunicación tienen un papel importante en esto. Cada habitante de Estados Unidos es bombardeado con más de 3.000 anuncios por día. Vemos más comerciales en un año de los que alguien hace 50 años veía en toda su vida. Y si pensamos, ¿para qué sirven los comerciales si no es para hacernos sentir infelices con lo que tenemos? 3.000 veces al día oímos que nuestro cabello, nuestra ropa, nuestra piel, nuestros muebles, nuestro auto, que nosotros estamos mal, pero que podemos estar bien si salimos a comprar. Los medios también ayudan ocultando todo esto y esto. Así que la única parte que vemos de la economía de los materiales son las compras. La extracción, la producción y la disposición ocurren fuera de nuestro campo visual. En Estados Unidos tenemos más cosas que nunca, pero las encuestas demuestran que nuestra felicidad está disminuyendo. En los años 50 la felicidad nacional llegó a su límite, en el mismo momento en que estalló esta manía consumista. Interesante coincidencia. Creo saber por qué. Tenemos más cosas, pero cada vez menos tiempo para lo que realmente nos hace felices. Amigos, familia, esparcimiento. Estamos trabajando más que nunca. Algunos analistas dicen que hoy tenemos menos tiempo libre que nunca desde el feudalismo. ¿Y saben cuáles son las 2 actividades que más realizamos en nuestro escaso tiempo libre? Ver televisión y comprar. En Estados Unidos dedicamos 3 a 4 veces más horas a comprar que los europeos. Nos encontramos en esta situación absurda en la que vamos a trabajar a veces a 2 empleos y llegamos a casa agotados, así que nos echamos en nuestro sillón a ver tele y los comerciales nos dicen apestas. Así que salimos a comprar para sentirnos mejor y después tenemos que trabajar más para poder pagarlo y regresamos a casa más cansados, así que nos echamos a ver más tele que nos dice que compremos más y estamos en esta rueda de trabajar, mirar, gastar. Simplemente podríamos parar. ¿Y qué ocurre finalmente con lo que compramos? A este ritmo de consumo las cosas ya no caben en casa, a pesar que el tamaño promedio de las casas en Estados Unidos se duplicó desde los 70. Todo va a parar a la basura. Esto nos lleva a la disposición, la fase de la economía de los materiales que todos conocemos porque tenemos que sacar la basura. En Estados Unidos cada persona genera más de 2 kilos de basura por día, el doble que hace 30 años. Toda esa basura o se arroja en un relleno que es un gran agujero en el suelo, o si realmente tienes mala suerte, primero se quema en un incinerador y luego va a un relleno. Ambos contaminan el aire, el suelo, el agua y contribuyen al cambio climático. La incineración de residuos es muy dañina. ¿Recuerdan todos esos tóxicos en la etapa de producción? Incinerar la basura los libera al aire. Peor aún, genera nuevos supertóxicos, como las dioxinas, que son las sustancias más tóxicas conocidas por la ciencia. Los incineradores son la fuente número 1 de emisión de dioxinas, es decir, que podríamos detener la principal fuente de la sustancia más tóxica hecha por el hombre
dejando de quemar la basura. Podríamos detenerla hoy mismo. Algunas empresas no quieren lidiar con instalar rellenos o incineradores aquí, así que exportan sus desechos. ¿Y qué hay del reciclaje? ¿Ayuda? Claro que sí, porque reduce la generación de basura aquí y la presión de minar o cosechar más cosas acá. Sí, por supuesto, todos deberíamos reciclar, pero reciclar no es suficiente. Nunca será suficiente por un par de razones. Primero, la basura de nuestras casas es solo la punta del iceberg. Por cada cubo de basura que sacamos, río arriba se generaron 70 cubos para producir lo que está en nuestro cubo. Aunque pudiéramos reciclar el 100% de nuestra basura, no resolveríamos el problema de fondo. Además, gran parte de la basura no se puede reciclar porque contiene demasiados tóxicos o porque fue diseñada para no ser reciclada. Como esos envases de jugo con capas de metal, cartón y plástico, no se las puede separar para ser verdaderamente recicladas. Como pueden ver, es un sistema en crisis. En todo el camino hay un montón de límites, desde el cambio climático hasta la pérdida de la felicidad. Esto no está funcionando. Lo bueno de tener un problema tan amplio es que hay muchos puntos de intervención. Hay gente trabajando aquí para defender los bosques, o aquí por una producción limpia, gente luchando por los derechos laborales, el comercio justo, el consumo consciente, o que bloquean los rellenos e incineradores, y lo que es muy importante, que para recuperar el gobierno y que sea realmente del pueblo y para el pueblo. Todo esto es muy importante, pero las cosas solo empezarán a cambiar cuando podamos ver las conexiones, cuando veamos el cuadro completo. Cuando las personas a lo largo del sistema nos unamos, podremos recuperar y transformar este sistema lineal en un sistema nuevo que no deseche ni recursos ni personas. Lo que realmente tenemos que desechar es esa mentalidad de la vieja escuela del derrocho. Hay una nueva forma de pensar las cosas y está basada en la sustentabilidad y equidad. Química verde, basura cero, producción de ciclo cerrado, energía renovable, economías locales vibrantes. Ya está sucediendo. Algunos dicen que esto no es realista, que no puede ocurrir. Yo digo que quienes no son realistas son quienes quieren seguir por el viejo camino. Ellos son los que están soñando. Recuerden, no es que el viejo camino solo sucedió. No es como la ley de la gravedad con la que hay que convivir. Las personas lo produjeron y nosotros también somos personas. Hagamos algo nuevo. Bueno, muchachos, ¿qué les pareció el video que les traje el día de hoy? Bien, pero tiene mucha coherencia con lo que está pasando actualmente, aunque el presidente que ya mencionó es el de hace ratico, pero es como que prácticamente seguimos igual. Okay. Miren que dentro del video daban una cifra significativa, ¿cierto? Hablaban de todo el tema de agotamiento de recursos naturales, hablaban de algo que los toca a ustedes, ¿cierto? Que tiene que ver con todo este tema de publicidad, en donde pues si nos volvemos unos consumidores responsables, en donde a la hora de escoger el producto revisemos no solo de pronto el tema de calorías, el tema de azúcares, sino que también miremos la procedencia de su empaque, si es biodegradable o no. Esto empieza pues como a poner a pensar al empresario en qué debe producir de una forma más responsable con el medio ambiente. A ver quién más por acá, qué les pareció el video. A ver, Juan, Tatiana, el resto. Pues, profe, hay muchas vainas que lo ponen a uno a pensar, sobre todo el tema de los presupuestos, y que finalmente hay presupuestos que no, digamos que acá en Colombia que dan un presupuesto y no llega ni el 20% ni el 10% a lo que finalmente tiene que llegar en ese manejo. Ahora imagínate que una potencia mundial como Estados Unidos, pues estamos
súper mal librados en todos esos sentidos. Sí. Miren cómo de manera sistemática pasa todo este tema de que pues estos países que tienen, digamos, una capacidad militar y de consumo, ¿cierto?, de capitalismo, cómo llegan a instalarse en otros que no la tienen tan desarrollada, y pues empieza todo ese tema de aprovechamiento. No sé si ustedes conocen o pues, han podido leer o escuchar en estos momentos lo que está pasando, por ejemplo, con todo este tema en África, en donde ya la gente de allá está reaccionando y diciendo no queremos que extraigan más recursos naturales de acá porque somos uno de los continentes más ricos, pero el más pobre. Entonces, el despertar conciencia en las comunidades hace parte pues del ejercicio de democratización de los recursos y conservación de los mismos. Y eso es lo que en cierta medida pues uno busca transmitirles o busco transmitirles el día de hoy con este video, en que inicialmente pues nos volvamos unos consumidores responsables, en que pensemos, como lo decía en el video, en este tema de la externalización de los gastos, porque realmente el ejemplo que ponían ahí del radio, pues un radio no vale eso que mencionan porque las partes de ese radio son extraídas de diferentes países y esto requiere pues unos costos que no se ven reflejados en ese precio que está exhibido hacia el público en los supermercados o en donde uno adquiere dicho producto. Bueno, muchachos, entonces basados en esa reflexión es que vamos a arrancar con todo este tema de estudios de impacto ambiental, pero antes de arrancar pues yo quiero que hagamos una retroalimentación y que me cuenten qué fue lo que se hizo el día de ayer, a ver si lo recuerdan. Ya uno, muchachos. ¿Quién recuerda que trabajó aquí? Instructor, buenas noches compañeros, ¿cómo están? Yo sí, la verdad, pues estuve en la clase del día de ayer y pues recordamos y estuvimos tratando el tema de lo del peligro, los riesgos, como tal las, ¿cómo le digo yo? Sí, como las formas de uno evitar los riesgos en el trabajo, tocamos esos diferentes temas. Perfecto, Next. Entonces, muchachos, el día de ayer realizamos pues dos ejercicios. Uno tenía que ver con las definiciones asociadas a seguridad y salud en el trabajo y medio ambiente, y otro tenía que ver con identificar los riesgos y plantear unas medidas de control sobre esos riesgos que ustedes construían partiendo pues como de unos peligros evidenciados, ¿sí? Entonces recuerden que esto tiene un componente de seguridad y salud en el trabajo y un componente ambiental. Entonces, no siendo más, chicos, pues les quiero preguntar si ya tuvieron la oportunidad de ingresar a territorio, si han tenido alguna dificultad con la presentación de la prueba, si han podido observar, digamos, los entregables, si han tenido algún inconveniente al respecto. O no han ingresado, muchachos, porque también me pueden decir, no, profe, es que no hemos revisado aún. Buenas noches. ¿No? Instructor. Pues yo el día de ayer realicé el cuestionario, el día de hoy realicé la presentación, la hice en PowerPoint, no sé si
si es válido realizarla, pues yo la hice en PowerPoint, la presentación que fue pues, la primera evidencia como tal, o bueno, la segunda porque la primera fue el cuestionario. Ya lo subí, pues ya a espera de la aprobación o desaprobación suya como instructor. Listo, Marta, muchas gracias. Marta, para que no le queden esas dudas sobre si el formato en que están presentando el ejercicio es válido o no, recuerden que hay unos criterios de evaluación. Nosotros nos basamos en esos criterios para hacer la respectiva calificación. Entonces, por favor, revisen bien esos criterios antes de subir el entregable y pues, no se les vayan a generar dudas de ningún tipo, porque pues a veces ahí son bastante claros frente a lo que hay que entregar. ¿Listo, Marta? Sí, instructor, por eso la hice en PowerPoint, porque decía que era una presentación, o sea, que había que cumplir con unos parámetros, que la presentación, o sea, en pocas palabras, se podía realizar en cualquier formato, sin embargo, había que cumplir con unos parámetros que era como las definiciones claras de lo que requería la actividad. Entonces yo me basé más que todo en eso. Correcto, muchas gracias, Marta. Entonces, ¿quién más ha tenido la oportunidad de ingresar? Ya todos presentaron el cuestionario. Bueno, entonces la invitación nuevamente, si no han entrado, pues entren, realicen el cuestionario, realicen la revisión de cada uno de los entregables y si tienen dudas, pues me van contando. Recuerden que mañana es el último encuentro sincrónico y el ideal siempre es que aprovechemos esta semana para que ustedes vayan de pronto saliendo de dudas al respecto. De nuevamente les pregunto, pues ¿creen que sea necesario que abramos territorio y les muestre por dónde están los entregables o damos continuidad? Profe, pues con todo respeto a mis compañeros, yo creo que no, porque ya pues ya todos manejamos la plataforma, ya vamos en la segunda fase de todo el proceso. Yo creo que pues adelantarnos y seguir adelante, pues pienso yo, no sé qué piensan los compañeros. Bueno, si alguno tiene alguna observación respecto a eso, me dice y lo revisamos, no hay ningún problema. Pero pues me ha pasado, Juan, en otros grupos que ya con varios meses de formación en la parte virtual y empiezan a consultarme por dónde está el entregable y qué es lo que hay que entregar, ¿sí? O que entregan, hacen el entregable sin seguir las recomendaciones y los parámetros que hay dentro de los criterios de evaluación. Bueno, entonces vámonos con conocimientos previos de estudio de impacto ambiental. Entonces, lo que quiero el día de hoy es que empecemos a interiorizar diferentes conceptos relacionados con lo que tiene que ver con estudios de impacto ambiental, ¿sí? Y está muy relacionado con el video que veíamos ahora. Entonces, para este primer ejercicio, bueno, digo primero, pero puede que esto nos tome todo, ¿cierto? A cada uno de ustedes se le va a entregar un concepto y vamos a hacer lo mismo que hacíamos la sesión de dos sesiones atrás, ¿cierto? Un momentico. Vamos a hacer lo que hacíamos dos sesiones atrás y cada uno va a responder por cada uno de esos conceptos. Y partiendo de esos conceptos y de esa construcción entre todos, pues el ideal es que empecemos a conocer más a profundidad lo que es un estudio de impacto ambiental, partiendo de esos conceptos hoy y mañana culminando, digamos, con una exposición ya más magistral de parte mía y con una finalización sobre un ejercicio de identificación de estos impactos. Entonces, para arrancar, me parece importante que, pues, que cada uno de ustedes se haga cargo de, déjenme por aquí, de un concepto, como lo veníamos trabajando el día de antier.
entonces voy a buscar aquí los participantes, muchachos, y vamos a arrancar. Entonces, por favor, me confirman una vez los llame para tener la certeza de que me están escuchando bien y de que saben cuál es el concepto relacionado que les tocó. Camila, ¿estás por ahí? Camila. Sí, señor profe. Listo, Camila. Vamos entonces a definir lo que es un estudio de impacto ambiental, ¿sí? Y a establecer dentro de ese estudio de impacto ambiental qué es el medio biótico, abiótico y socioeconómico. ¿Listo, Camila? Los conceptos, ¿sí? ¿Cómo? Es definir los conceptos como tal de cada uno. Definirlos. No te preocupes por profundizar. Bueno, si lo quieres hacer, bienvenido sea, pero pues el ideal es que partiendo de lo que ustedes consulten o de lo que sepan, pues yo ya les profundizo. ¿Listo? Juan. Sí, señor. Entonces vámonos con aspecto e impacto ambiental. ¿Sí? Puedes buscar diferencias o cada uno, pues, qué significa. ¿Listo? Listo, profe. Sigo por acá. Marta. Sí, instructor. Marta, nos vamos con medidas de prevención, mitigación, corrección y compensación de los impactos ambientales. Ok, instructor. Mónica. Mónica, ¿estás por ahí? Hola, profe, ¿me escucha? Buenas noches. Hola, buenas noches. Mónica, mira, entonces vamos con huella de carbono, monitoreo ambiental y Sí, licenciamiento ambiental. ok. Gracias, Mónica. Vamos con Nelson. Estoy vivo, profe. Vamos con diagnóstico ambiental de alternativas. Plan de manejo ambiental. Y, espérame por aquí. Zona de influencia. Me los pongo más pequeño, muchachos. Listo, Nelson. Vale. Sandra. Muy buenas noches, sí, instructor. Buenas noches. Energía, por Dios, qué bien. Listo. Biodiversidad endémica.
Ciclo de vida del proyecto. Plan de cierre y abandono. Tatiana. Buenas noches, sí, señor. Adaptación al cambio climático. No, adaptación no, cambio climático. Protocolo de Kioto. Ay, esto escribí mal. Objetivos de desarrollo sostenible. Listo. Valentina Tamayo. Sí. Valentina. Flujo ecológico. Huella de carbono. Y hay otro por aquí. Gases de efecto invernadero. Listo, son las 7:53. ¿Les parece si nos tomamos 10 minuticos para dar respuesta a estas definiciones? Es decir, que arrancaríamos a las 8:03. Esto me demora mucho, muchachos. Bueno, son las 7:53. 8:03, arrancamos entonces con Camila. ¿Listo? Si tienen cualquier duda, me van preguntando, que estoy aquí conectado. Muchachos, ¿requieren que les deje la diapositiva ahí o puedo dejar de compartir? Bueno, asumo que ya están trabajando. La voy a quitar.
Profe, qué pena con Camila, es que no me acuerdo cuál es el otro concepto que debía buscar. Camila, ahí lo proyecté. Gracias, profe. Con gusto.
Muchachos, ¿cómo van? ¿Nos extendemos otros 3 minutos o qué? Pues ya terminaron. Yo creo, profe. Listo, perfecto. Ya terminé. Gracias, Mónica. Profe, una pregunta con Camila otra vez. A mí me tocaban los primeros conceptos, pero no encuentro nada relacionado con con el medio socio, socioeconómico. Socioeconómico. Gracias, profe.
Buenas. Muchachos, iniciamos. Bueno, Camila, por acá, estudio impacto ambiental, medio biótico, abiótico y socioeconómico. Camila, por ahí. Sí, profe. Bueno, el estudio de impacto ambiental es un estudio que busca determinar y valorar los impactos ambientales de un proyecto o actividad. Estos estudios permiten tomar decisiones sobre la ejecución de actividades más sostenibles y conscientes para proteger el medio ambiente y asimismo la vida humana. Dale, gracias. Las otras. Medio biótico es el conjunto de vegetación, animales o microorganismos de un ecosistema que habitan en una zona o región específica. Se clasifican en productores como las algas, las plantas, algunos protozoarios y bacterias. Los consumidores como los animales herbívoros y carnívoros. Los desintegradores como algunos hongos, bacterias y protozoarios. El medio abiótico son todos los componentes químicos y físicos sin vida del medio ambiente que afectan a los organismos vivos de los ecosistemas, como el aire, la humedad y las precipitaciones. Y el medio socioeconómico son las estructuras y condiciones sociales y económicas entre los que se incluyen las tendencias demográficas, la distribución de la población, las redes de transporte, la urbanización, los conflictos sociales y demás. Ok, Camila, muchas gracias. Entonces, muchachos, miren. Camila nos plantea, ¿cierto?, que es un estudio de impacto ambiental y nos dice pues que es un estudio que permite una valoración del impacto ambiental y nos da 3 componentes. Van a suponer que el medio biótico es el azul, el medio abiótico es el que se ve, este es un color, vamos a ponerle un color más, un color mejor que no genere como dudas. El medio azul es el biótico, el medio verde, el medio abiótico sería el verde, y este que es como un color cremita, el socioeconómico. Entonces, los estudios de impacto ambiental, muchachos, lo que hace es revisar de manera individual, ¿cierto? De manera individual y de manera conjunta, cómo estos 3 componentes confluyen y determinan si mi proyecto es viable o no, ¿sí? Entonces, yo hago un estudio de impacto ambiental que me permite valorar el impacto y que me permite tomar decisiones, digamos, a través de un permiso que me da la autoridad ambiental, diciéndome si es viable o no es viable, atendiendo, si es viable o no viable el proyecto, atendiendo a lo que yo muestro en cada uno de esos componentes. Es claro el concepto de estudio de impacto ambiental, el medio biótico, abiótico y socioeconómico para todos. Hola. Sí, señor. Perfecto. Sí, profe. Muchas gracias. Juan, aspecto de impacto. Diferencia o definirla, está bien. Listo, profe. Entonces, decimos que el aspecto ambiental es básicamente la causa, son elementos
de las actividades, productos o servicios de una organización que puede interactuar con el medio ambiente. El impacto ambiental es el efecto. Son todas o cualquier alteración que ocurre sobre el medio ambiente que es provocada por varias actividades productivas del ser humano y que hace bajar la calidad ambiental del entorno humano natural. Por lo tanto, es el resultado de una acción productiva y o extractiva que provoca contaminación, deforestación, desaparición de especies. Los aspectos ambientales se catalogan o tiene dos tipos. Uno son los aspectos de entrada y otros los aspectos de salida. El aspecto de entrada son los elementos iniciales que se incorporan a la actividad como la materia prima. Y los aspectos de salida son los subproductos que pueden ser significativos o no significativos, los cuales ya pasan a ser el impacto ambiental. Los significativos son esos que resaltan o sobresalen en el efecto y tiempo en que generan. Y los no significativos son los que no resaltan o el efecto que generan son mínimos y de tiempo corto. Hay unas clasificaciones por ¿cómo le digo? Por impacto positivo o impacto negativo, o impacto primario o impacto secundario. Unos son por el carácter y los otros son por la relación causa o efecto. Listo, Juan. ¿Nos puedes regalar un ejemplo de, según pues lo que leíste, de aspecto ambiental e impacto ambiental? El aspecto ambiental pueden ser las emisiones, los vertidos, los residuos, o sea, eso está muy acá, pues en Bogotá, o los que conozcan el proceso de las curtiembres. No sé si lo conocen, todo lo de los cueros y toda esa vaina. ¿El resto de compañeros sabe qué es curtiembres? No. Juan, vea. Ahí Juan nos está enseñando cosas nuevas. ¿Están viendo la presentación? Eso, vea. Esa vuelta son las curtiembres. Entonces, toda esa vaina, cuando la limpian, todo ese cuero, acá por lo general en Bogotá, eso va a parar al río Tunjuelito. Y ustedes, por eso es que muchas veces el río Tunjuelito que se desbordó, que se contaminó, que todo ese poco de vainas sí se quejan de eso, pero nunca ponen en tela de juicio todas esas curtiembres que hay en la ladera de ese río. Entonces, básicamente, todo ese poco de lo que causa los vertimientos son los aspectos ambientales. Y el impacto ambiental, lo que les estoy diciendo, después todas las inundaciones y toda la contaminación que tiene ese río en términos generales. Juan, me corrige si estoy de pronto errado, pero entonces curtiembres, para dárselos de manera más explícita a los compañeros, la tinturación del cuero, ¿cierto? Sí, profe, sí, correcto. Listo. Entonces, muchachos, a lo que hace relación Juan es que este sería, digamos, el aspecto, es decir, realizar la curtiembre y a su vez el vertimiento, y el impacto pues sería un cambio en las condiciones físico-químicas del cuerpo de agua receptor. ¿Sí se entiende a lo que vamos con la definición de aspecto de impacto ambiental para todos? Si no entiendes, no hay ningún problema, me dicen yo no entendí, ponemos otro ejemplo. Vea. Otro ejemplo puede ser que el aspecto ambiental, voy a ponerlo por acá. El aspecto ambiental sería la deforestación. Y la deforestación a su vez me va a generar un impacto ambiental, que es la pérdida, que podría ser, no tiene que ser solo eso, la pérdida de hábitat y biodiversidad. ¿Sí? En ese sentido, digamos, nosotros los ingenieros ambientales o las empresas a través de su sistema de gestión, ¿sobre qué trabajarían? ¿Sobre el aspecto ambiental o sobre el impacto ambiental? Es decir, en dónde yo
haría mi trabajo preventivo sobre el aspecto o sobre el impacto? Sobre el impacto. Sobre el aspecto, profe. Si es preventivo, es sobre el aspecto, ¿no? Para prevenir. Muy bien, si es preventivo, exacto. Entonces, mire, ahí volvemos a las medidas de control. ¿Recuerdan cuando hablábamos de medidas de control ayer y antier? Lo mismo en la parte ambiental, uno establece medidas de control, que ahorita uno de los compañeros nos los va a compartir. Entonces, si es preventivo, yo me voy e intervengo el aspecto ambiental, ¿sí? Pero si ya es de pronto correctivo o de mitigación, porque es que, digamos, en una deforestación, si usted necesita hacer una vía, sí o sí necesita deforestar, ¿sí? Entonces, usted trabajaría en la deforestación o trabajaría en el impacto haciendo un proceso de compensación. ¿Sí se entiende, muchachos? ¿Sí? ¿Por qué? Porque usted en el aspecto, usted ya no puede trabajar, es decir, se determinó que para hacer la vía son 100 árboles que necesito cortar y sí o sí tengo que cortar los 100, porque si no, no voy a cumplir con las medidas técnicas de la vía. En ese orden de ideas, pues yo ya no voy a poder trabajar sobre el aspecto, sino que me toca que trabajar sobre el impacto. Entonces, como el impacto, pues ya no lo va a poder, digamos, mitigar, entonces yo hago un proceso de compensación, que es ir a sembrar por cada árbol, no sé, 5, 7, 10, lo que me haya establecido la corporación, y ahí planteé pues mi medida de control fue sobre el impacto. Listo. Seguimos. Muchas gracias, Juan. Marta. Marta. Instructor. Empiezo. Dale. Bueno. A mí me tocó medidas de prevención. Empecemos con esas, medidas de prevención. Dice que son las acciones que se adoptan con el fin de evitar o disminuir los riesgos derivados del trabajo, dirigidos a proteger la salud de los trabajadores contra aquellas condiciones de trabajo que generan daños que sean consecuencia y que guarden relación o sobrevengan durante el cumplimiento de sus actividades. ¿Sí? Esas son las medidas de prevención. O sea, son acciones que se adoptan con el fin de evitar accidentes laborales o enfermedades laborales, ¿no? Pues como resumiendo. Mitigación. Conjunto de acciones y medidas estructurales o no estructurales dirigidas a reducir las condiciones de vulnerabilidad o la exposición de las amenazas de las comunidades y sus estructuras. Corrección. Cambio que se hace para eliminar una no conformidad detectada. Esta se aplica para manejar o dar tratamiento a la no conformidad, actuando sobre los efectos, resultados o condiciones relacionadas con la no conformidad, pero no sobre sus causas. ¿Sí? O sea, es decir que la corrección actúa sobre la no conformidad que existe, sin embargo, no actúa sobre las causas que están ocasionando esa no conformidad. Y por último, compensación de los impactos ambientales. Dice que es el conjunto de medidas encaminadas a resarcir y retribuir a las comunidades, las regiones, las localidades y el entorno natural por los impactos o efectos negativos que no pueden ser corregidos, mitigados o sustituidos. Marta, muchas gracias. Entonces, muchachos, lo que les decía ahorita, vean, hay impactos por la tipología del proyecto
que definitivamente no se pueden evitar. Y pues al no poderlos evitar, pues yo tengo que hacer un proceso de compensación. Mire que Marta nos explicaba cada una de estas medidas. Y cada una de estas medidas, pues usted las empieza a plantear una vez identifica en el estudio de impacto ambiental qué impactos va a generar, ¿sí? Entonces, si usted identifica que antes de realizar la actividad, pues puede realizar acciones de prevención, pues serían ya medidas preventivas. Si usted definitivamente en el desarrollo de la actividad visualiza que puede, digamos, realizar una reducción sobre ese impacto, estaríamos trabajando una medida de mitigación, ¿sí? Si definitivamente no nos dio a través de esa medida de mitigación, realizaríamos una corrección. En seguridad y salud en el trabajo hablábamos como una medida, lo relacionábamos, este aspecto, digamos, esta medida, la relacionábamos con cambio en la ingeniería, ¿sí? Que podría ser esta corrección que es cambio para eliminar la no conformidad, ¿sí? Es decir, utilizar de pronto una máquina que haga labores de forma más eficaz, que no consuma tanto, ¿sí? Plantear un pretratamiento antes de hacer, digamos, un vertimiento, que pasa mucho en empresas que hacen vertimiento, como ahorita nos mostraba Juan, y pues si definitivamente usted identificó que sí o sí va a generar un impacto a ese ecosistema en el cual está desarrollando su proyecto y que no hay nada que hacer al respecto, pues se plantearía una medida de compensación que busca resarcir y retribuir de pronto en otro ecosistema que cumpla las mismas condiciones o que tenga las mismas características el cual usted afectó. Mónica, ¿ibas a decir algo? Bueno. No, profe, estoy activando el micrófono para cuando me toque porque no se me pega el celular. Listo, Mónica, vamos con... Gracias. Huella de carbono. La huella de carbono nace como una medida de cuantificar y generar un indicador del impacto que una actividad o proceso tiene sobre el cambio climático. La huella de carbono se define como el conjunto de emisiones de gases de efecto invernadero producidas directa o indirectamente por personas, organizaciones, productos, eventos en regiones geográficas en términos de gas carbono equivalente, y sirve como una útil herramienta de gestión para conocer las conductas o acciones que están contribuyendo a aumentar nuestras emisiones, cómo podemos mejorarlas y realizar un uso más eficiente de los recursos. Monitoreo ambiental. Monitoreo ambiental es la acción de tomar lecturas, medidas y evaluaciones de variables físicas, químicas o biológicas en un periodo determinado de tiempo, a fin de conocer todos los cambios como el seguimiento del estado del medio ambiente. Hay varios tipos de monitoreo ambiental. Está el monitoreo de la calidad del agua, que recoge muestras y pruebas relativa a un cuerpo de agua que puede ser en un río, en un lago o en una cascada, entre otros. El monitoreo de calidad del aire. Se toman muestras de partículas suspendidas en el aire, por ejemplo, de monóxido de carbono, dióxido de nitrógeno. Está el monitoreo de ruido. Se mide el nivel de decibeles que se emite en algunas zonas. Monitoreo de residuos sólidos. Se recogen muestras y se registran los restos vertidos en alguna zona geográfica. Licenciamiento ambiental. Es un proceso utilizado para la planeación y administración de proyectos que asegura las actividades humanas y económicas se ajustan a las restricciones ecológicas y recursos. De esta forma, constituye un mecanismo clave para promover el desarrollo sostenible.
Esta se produjo en el artículo 3 del decreto 2820 del 5 de agosto del 2010. Muy bien, Mónica. Entonces, mire, Mónica nos trae 3 conceptos. El primero tiene que ver con cambio climático y está relacionado con la huella de carbono. La huella de carbono, como lo decía Mónica, permite medir cuál es la contribución que nosotros estamos haciendo, ¿sí? Digamos, a ese cambio climático. Todo, absolutamente, todas las actividades que nosotros desarrollamos requieren, pues, o dejan una huella de carbono. Asimismo, ella plantea, pues, todo este tema de monitoreo ambiental. Resulta y pasa que así como dentro de la seguridad y salud en el trabajo se establecen unos programas para hacerle seguimiento y control a cada una de las actividades que puedan estar establecidas dentro de esos programas de seguridad y salud en el trabajo. En la parte ambiental también se hacen o se plantean algunos programas que tienen que ver con la parte de monitoreo. ¿Por qué se debe realizar esto? Porque a veces ocurren cambios muy bruscos dentro de las matrices. Cuando les hablo de matrices, hago referencia a agua, aire, suelo, ruido, ¿sí? Entonces, a veces ocurren cambios muy bruscos dentro de la matriz que, por ejemplo, empiezan a visualizar de que cierto cuerpo de agua está de un color azul, ¿sí? Entonces, ese monitoreo empieza a generarle una alerta a quien está desarrollando esa actividad y ese vertimiento, diciéndole, vea, usted no está cumpliendo dentro de los parámetros o dentro de los límites permitidos para realizar su vertimiento, atendiendo a su función, ¿cierto?, como empresa. Y Mónica también nos trae a colación, pues, lo que es un licenciamiento. Un licenciamiento no es más que un permiso que ejerce o que da, mejor dicho, la autoridad ambiental y que ejerce, pues, quien vaya a ejecutar el proyecto, atendiendo al análisis o al producto que entrega ese empresario o esa empresa que va a ejecutar el proyecto, que llamamos estudio de impacto ambiental. Entonces, miren la conexión que hay. Primero está el estudio de impacto ambiental, que me permite identificar impactos, plantear medidas de control y demás, ¿sí? Dentro del mismo me permite plantear un diagnóstico ambiental de alternativas, que ahorita lo vamos a ver con uno de los compañeros que es, y partiendo de eso, pues es la autoridad ambiental la que me da ese licenciamiento o me lo niega. Normalmente los estudios de impacto ambiental son un estudio a pérdida. ¿Qué quiere decir a pérdida? Que usted lo presenta ante la autoridad, pero no quiere decir que con presentarlos la autoridad le va a dar permiso de ejecutar su proyecto. Entonces, digamos, el costo-beneficio es una de las dificultades que tienen muchas empresas. Nosotros lo logramos evidenciar, digamos, en ese municipio que les contaba, toda la parte nordeste, porque un estudio de impacto ambiental puede estar valiendo fácilmente entre 80 a 500 millones de pesos, ¿sí? Y eso para, digamos, un proyecto, para ponerles el ejemplo, un proyecto minero pequeño, pues no se volvería viable porque usted hace todo el estudio, usted toma todas las muestras, usted analiza el territorio y que se gaste de entrada 200 millones de pesos para que la autoridad ambiental le diga que no va a poder ejecutar esa labor, ¿sí? Entonces es realmente una inversión que tiene que hacerse, pero que para algunos empresarios no es justificable porque, como les digo, es a pérdida. Muchas gracias, Mónica. Nelson. A usted, profe. Nelson, ¿estás por ahí? Listo, profe, ya estoy acá. Listo, dale.
Entonces, los temas que me correspondieron a mí fueron el diagnóstico ambiental y alternativas. El diagnóstico ambiental de alternativas permite evaluar y comparar desde el punto de vista ambiental las diferentes opciones para la ejecución de un proyecto. El objetivo es aportar los elementos requeridos para seleccionar una alternativa que optimice, relacione el uso de recursos y evite o minimice los riesgos e impactos negativos. Debe ser posible establecer y argumentar la viabilidad de las alternativas presentadas y decir sobre la conveniencia de una de ellas por encima de las demás alternativas. El otro que me tocó es el plan de manejo ambiental. Entre ellos tenemos un plan de manejo ambiental, es el conjunto detallado de actividades que producto de una evaluación ambiental están orientadas a prevenir, mitigar, corregir o compensar los impactos y efectos ambientales que se causen por el desarrollo de un proyecto, obra o actividad. Incluyen los planes de seguimiento, monitoreo, contingencia y abandono según la naturaleza del proyecto, obra o actividad. El siguiente tema es sobre la zona de influencia. Una zona de influencia es un área geográfica sobre la que un Estado ejerce su poder de dominio, bien sea político, económico, cultural o militar. Las grandes potencias de la historia han establecido esferas de influencia para proyectar sus intereses en los territorios que la integran, así como para moldear su organización y asuntos internos. En esa línea, una zona de influencia también es un modelo de análisis de la realidad internacional que abarca las acciones de los estados más fuertes respecto a los demás, a los más débiles. Listo, instructor. Nelson, muy bien, muchas gracias. Entonces, muchachos, miren, el diagnóstico ambiental de alternativas es una parte del estudio de impacto ambiental donde usted le dice a la autoridad ambiental lo siguiente. Le dice, tengo 3 propuestas para ejecutar el proyecto, ¿sí? Esta es más costosa, es decir, tiene una representación de signos pesos más alto, pero es más amigable con el medio ambiente. Esta es menos costosa, pero pues me genera unos costos también altos relacionados con el medio ambiente, es decir, voy a tener un mayor impacto y demás. Y esta pues definitivamente es más barata, más económica, pero los costos respecto al ambiente y demás son altísimos. Entonces, basados en ese estudio de impacto ambiental, identificación de impactos, planteando medidas de manejo y demás, se le presenta a la autoridad ambiental ese diagnóstico ambiental de alternativas, que fue, digamos, el estudio que plantea la empresa por cuál sería la parte más viable en la realización del proyecto, ¿sí? Y pues basado en eso, pues la empresa y la autoridad ambiental toman una decisión frente a la empresa en cuanto a presentar pues con el proyecto la forma más viable, y la autoridad ambiental en si niega o no el permiso si niega o no el permiso de la ejecución del proyecto. El plan de manejo ambiental es un plan dentro del estudio de impacto ambiental, es decir, un programa del estudio de impacto ambiental que permite reconocer, o para que lo entiendan como lo tomábamos ayer, el plan de manejo ambiental son esas medidas de control que se establecen respecto a los impactos identificados en la ejecución del proyecto. Y la zona de influencia surge de la interacción de ese medio biótico, abiótico y socioeconómico del que hablábamos ahorita, surge de esa intersección de esos 3 aspectos. Entonces, si yo logro tener establecido mi medio biótico, mi medio abiótico y mi medio socioeconómico, voy a poder establecer una zona de influencia, ¿sí?,
y voy a poder delimitar un área respecto a esos 3 medios diciendo cuál va a ser mi zona de influencia dentro del proyecto. ¿Se entiende, muchachos, esas definiciones? Sí, correcto, instructor, está muy bien la explicación, gracias. Perfecto. Sandra. Buenas noches. Bueno, entonces a mí me tocó biodiversidad endémica, ciclo de vida del proyecto y plan de cierre y abandono. Entonces, biodiversidad endémica dice que es la variedad de especies endémicas, las cuales son aquellas que tienen una distribución restringida a regiones, ecosistemas, cuencas hidrográficas y otras áreas geográficas específicas. Y estos no pueden hallarse de manera natural fuera de esta área de distribución, como por ejemplo el oso de anteojos. La definición del ciclo de vida del proyecto dice que son una serie de fases por las que atraviesa un proyecto desde su inicio hasta su cierre. Dice que en un proyecto tiene varias fases para obtener puede ser un producto, proceso o servicio, y se hace mediante actividades que se agrupan en las fases. A este conjunto de fases se le llama ciclo de vida, las cuales facilitan el control sobre los tiempos del proyecto y el control sobre el trabajo o subcontrato por dicho proyecto. Y el plan de cierre y abandono dice que es una herramienta que permite identificar y cuantificar los impactos ambientales negativos generados en la etapa de finalización de una actividad como la minera, así como definir medidas de acción presentes y futuras para prevenirlas, minimizarlas o mitigarlas, y desarrollar un cronograma de ejecución de medidas proyectadas de forma de dar cumplimiento al marco jurídico ambiental para la etapa de cierre del mismo. Eso fue lo que encontré, instructor. Perfecto. Muchas gracias, Sandra. Bueno, entonces mire, Sandra nos planteaba estos 3 conceptos. El primero es biodiversidad endémica. Entonces me decía que la biodiversidad tiene que ver con la variedad. Espérame un momento, muchachos. Entonces, muchachos, esa biodiversidad endémica, en términos sencillos, es toda esa variedad de especies que hay en un territorio, ¿sí? Y que genera, pues, a su vez, una distribución restringida. ¿Alguno de ustedes había escuchado el término tiempo de veda? No, profe. Bueno, entonces, en esta zona del Magdalena Medio, hay un tiempo de veda para el bagre rayado, ¿sí? Entonces, ese tiempo de veda es un tiempo establecido por la autoridad ambiental en donde le prohíbe a los comercializadores, ¿y cómo lo llama? Y a los pescadores, ya iba a decir cazadores, pero es parecido, a los pescadores, realizar todo este proceso de captura y comercialización del bagre rayado, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque eso es una variedad de especie endémica de esta región. Y si no se establece ese tiempo de veda, que es el tiempo en el cual este animal hace todo su proceso de reproducción y de multiplicación dentro de estos ecosistemas que les mostraba en el primer encuentro acá, pues muy seguramente vamos a tener dificultades
más adelante frente a la captura del mismo, porque se va a perder esa población y digamos van a obtener capturas de animales en tiempo de reproducción, ¿sí? Bueno, el segundo es el tema del ciclo de vida. Para entender este proceso de ciclo de vida, pues les traía por aquí como ejemplos relacionados con la parte de minería. La parte de minería tiene unas etapas, ¿sí? Miren estas etapas de la minería que tiene que ver con cateo y prospección, exploración, explotación, beneficio, labor general, transporte minero, comercialización y cierre. En este cierre tiene que ver, frente a lo que conversábamos ahora, en cuanto al plan de cierre de abandono, porque imaginen si ustedes trabajaran o estuvieran dentro de una comunidad en donde se ejecute un proyecto de minería a cielo abierto y pasar de un territorio con una cadena, digamos, boscosa o montañosa, bien bonita, bien estructurada, a pasar a lo que se ve en la imagen. El impacto visual para los visitantes y para la comunidad, digamos, de ese sector sería bastante fuerte, ¿sí? Y no solo para la comunidad, sino para la biodiversidad, digamos, en fauna, flora, que se haya establecido dentro de ese territorio y que a causa de ese proyecto dejó el suelo así. Y si no hubiera un plan de cierre de abandono, simplemente llegarían las empresas, harían su proceso de extracción y aprovechamiento del mineral o de lo que vayan a extraer y dejarían el territorio así. Y pues esto no sería justo para el ecosistema ni para la comunidad que tiene aledaña. Listo, Sandra, muchas gracias. Bueno, vamos por aquí. Tatiana. Sí, señor. ¿Me escuchan bien? Fuerte y claro. Ok, bueno, a mí me correspondió cambio climático. Entonces el cambio climático hace referencia a cambios de temperaturas a periodos prolongados, afectando así el ecosistema. Después va el protocolo de Kioto, es un convenio en el cual de las Naciones Unidas lo crearon para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y los objetivos de sostenible fueron establecidos en el 2015 por la Asamblea General de las Naciones Unidas y se pretende alcanzarlos para el 2030, la cual consiste en 17 objetivos. En ellos basan las necesidades que tenemos actualmente y en las que veo que cada uno como que cada año se está cumpliendo ese objetivo que tienen. Bueno, entonces, gracias, Tatiana. Tatiana nos compartía estos tres: cambio climático, que tiene que ver con cambios de la temperatura, ¿cierto? Pero a largo tiempo. Entonces, ustedes saben que, bueno, y si no saben, hoy vamos a aprender algo, ¿cierto? Vamos a representarlo con esto. Ese planetica en donde nosotros vivimos está cobijado por unos gases alrededor, que son esos gases de efecto invernadero. Esos gases de efecto invernadero, pues, están de forma natural y, como su nombre lo dice, permite pues que la Tierra no se enfríe porque cumple esa función invernadera. Cuando nosotros hacemos esos procesos de sobreexplotación y de emisión de gases, lo que hacemos es aumentar estos gases de efecto invernadero, y esto a través del tiempo me genera un cambio climático, es decir, un calentamiento mayor al esperado de la superficie de la Tierra, que hace que el comportamiento de el clima del océano, de la temperatura del océano cambie,
y a su vez pues esto traiga comportamientos más extremos de lluvias y de calor en donde se desarrollan digamos estos procesos. Puede ser, no sé, las diferentes convergencias del océano con la capa terrestre y en algunas zonas donde conocemos que llueve mucho, que hace mucho calor. Y no tiene que ser solo en esas zonas, pues digamos de manera general dentro del planeta, pues debido pues al aumento de estos gases de efecto invernadero y a su vez del cambio climático, hemos tenido pues unos comportamientos poco predecibles y comportamientos extremos frente a las condiciones climáticas. Los objetivos de desarrollo sostenible son unos objetivos que se plantearon a nivel mundial, ¿cierto? Tienen que ver con un tema de equidad, de disminuir la pobreza, de disminuir el hambre. Ya queda en cada uno de ustedes que consulte y que revise cuáles son, que piensen y evalúen si estos objetivos sí se están cumpliendo. Para esto, pues, hablar de ellos requiere uno casi que una sesión completa o varias sesiones, ¿cierto? Porque cada objetivo tiene una intencionalidad. Hay algunos que están están direccionados con el hambre, otros con la parte de gestión del riesgo, ¿cierto? De prevenir muertes por todo este cambio climático. Muchas gracias, Tatiana. Y por aquí terminamos con Valentina sobre lo que es flujo ecológico, huella de carbono y gases de efecto invernadero. Creo que repetimos huella de carbono. Y gases de efecto invernadero. Valentina. O sea que entonces, flujo ecológico. Y gases de efecto invernadero. Espérame, entonces yo borro porque... Listo. Entonces, el flujo ecológico... ya. El flujo ecológico da referencia al movimiento constante de energía, nutrientes y organismos de un ecosistema. El proceso es esencial para mantener el equilibrio y la interconexión entre los seres vivos y nuestro entorno. Nos permite que los recursos, permitiendo en este caso que los recursos se reciclen y se utilicen de manera eficiente dentro del sistema. Había creado un ejemplo, en este caso que tenemos un lago. Y en el lago van a haber algunas algas. Entonces las algas tomarían la luz solar y producen el alimento mediante la fotosíntesis. Los organismos más pequeñitos se alimentan de las algas y al mismo tiempo los peces se alimentan de los organismos. En este caso, cuando los peces mueren, pues sus cuerpos se descomponen y liberan nutrientes que son absorbidos nuevamente por las algas, reiniciando el ciclo de vida, por decirlo así. Y así el flujo de energía de nutrientes que mantiene el equilibrio del ecosistema debajo del agua. En este caso, de acuerdo pues al ejemplo. En gases de efecto invernadero son sustancias presentes en la atmósfera que atrapan el calor del sol, contribuyendo al calentamiento del planeta. Estos gases incluyen dióxido de carbono, metano y vapor de agua. La acumulación es un exceso debido a actividades humanas como la quema de combustibles fósiles, intensificar el efecto la quema de los combustibles fósiles intensifica el efecto invernadero y el cambio climático. Ejemplo, no sé si les sirva, el dióxido de carbono liberado al quemar la gasolina en los carros, el gas de efecto invernadero que contribuye al aumento de la temperatura global. Muy bien, Valentina. Entonces, miren, el flujo ecológico tiene que ver con todas estas relaciones inter e intraespecíficas dentro de los ecosistemas, ¿sí? Aquí se ve claro pues como el tema de la cadena alimenticia y
pues todo lo que se mueve dentro de cada uno de los ecosistemas. Y gases de efecto invernadero, como ahorita se los explicaba, son estos gases que están en la atmósfera, que están rodeando el planeta y que impiden que el planeta se enfríe, ¿sí? Y que nosotros, pues a través, digamos, de las actividades que desarrollamos, generamos diferentes gases, por ejemplo el gas metano, con el tema de la ganadería, con el gas de dióxido y monóxido de carbono, con el tema de la combustión, ¿sí? Y otros gases que generamos en las diferentes actividades que desarrollamos. Entonces, muchachos, con esto cerraríamos el día de hoy. La finalidad es que aprendiéramos un poquito sobre diferentes conceptos relacionados con la parte ambiental. El día de mañana vamos ya a hablar de unos instrumentos de gestión ambiental y a finalizar con una actividad enfocada en la identificación de impactos y medidas de control sobre esos impactos, como lo hicimos el día de ayer. Quiero escucharlos, muchachos, ¿qué les pareció el encuentro de hoy? Si aprendieron, si no, ¿qué podemos mejorar? Y el ideal es que ya para mañana traigan dudas, digamos, de la plataforma de territorio. Y recuerden que tienen esta semana y la otra para el tema de los entregables en territorio. ¿Listo, muchachos? Entonces los escucho. ¿Qué les pareció el encuentro del día de hoy? Bájale, por favor. Buenas noches. Buenas noches. Pues, instructora, a mí me pareció muy interesante porque por lo menos hay muchos conceptos que yo no manejo. Hay algunas cosas que uno pues medianamente entiende, pero ya pues con esta clase como que profundizamos en más cosas. Igual el video que nos mostró hoy al inicio fue muy, muy interesante porque nos hace, por lo menos nos hace pensar y nos hace pensar como para dónde vamos y qué queremos. Por lo menos nosotros los que tenemos hijos, queremos que ellos también tengan una conciencia pues muy diferente a lo que se ha manejado hasta ahora. Igual el video de ayer también estaba muy, muy hermoso y son cosas que por lo menos en mi caso yo desconocía. Muchas gracias. ¿Alguien más? Sí, yo quería, sí, justamente hoy estaba hablando con alguien sobre que me gusta esta clase, porque es que los que a mí me han tocado hasta el momento no explican así. Explica muy bien y que se puede uno como que enterar de todo aquí mismo. O sea, no es como que te dan una clase de 40 minutos, una hora y ya defiéndase como pueda y vea el video las 3 veces que pueda. Y tenía, aparte de esto, ya de acuerdo que estás preguntando si tenemos dudas sobre la plataforma, aprovechando que tengo a mis compañeros del mismo, ¿cómo se le dice? Del mismo programa de formación. Eso, del mismo programa, pero pues que estamos en un mismo grupo, creo que es Nelson. Quería preguntarle, o no sé si también los otros ven clase con Jonathan, con el instructor Jonathan, que a mí no me deja ingresar a ver videos, el último video que él subió, no sé si solo me pasa a mí. Entonces quería preguntar eso aprovechando eso, porque es lo único. De resto, todo lo comprendo y la plataforma la sé manejar bien hasta ahora. Perfecto, Valentina. Instructor, yo sí también quería resaltar y ayer en la noche Nelson, ya... perdón que te interrumpa. Alguien que le dé respuesta a Valentina, puede ser el mismo Nelson, respecto al video. Puedo responder con respecto a lo que ya preguntó. Las sesiones, el instructor Jonathan, ya la última sesión fue como la semana antepasada y pues yo tuve acceso. Si quieres yo te envío el link en caso tal de que no lo tengas. Y por otro lado, lo de las explicaciones, y la verdad el profesor
Andrés sí es más como más al método de explicarnos y dejarnos como de participar en las reuniones que realizamos. Pues no, todos en sí nos dejan participar, pero pues acá se tiene una dinámica diferente y pues nos llena como de ese entusiasmo a la hora de estudiar como más a profundización los temas. Entonces sí resaltar esa parte al profesor y de verdad felicitarlo porque pues nos hace como entender un poco más el tema. Perfecto, muchachos, muchas gracias. Me alegra que les haya gustado el encuentro del día de hoy. Si no hay más dudas o no hay más aportes, pues nos vemos el día de mañana. Feliz noche. Sí, profe. Mañana también a las 7, ¿cierto? ¿Quién iba a... Sí, mañana a las 7. ¿Quién iba a hacer un aporte más? Instructor, Mónica. una pregunta, se me olvidó. Ay, qué pena con Mónica. Si quiere, dale, Mónica, yo ya hago una intervención que nos conviene a nosotros. Listo. Gracias. Sí, apoyo mucho lo que dicen mis compañeros. Me encantan las clases que he tenido. Desafortunadamente ayer no pude ingresar porque tenía por mi jornada laboral, pero la verdad las clases muy prácticas, le dan ganas a uno de ingresar, de participar. Las dudas se resuelven, no es como que te dicen vuelve a mirar la clase si no la entendiste. Entonces, muchas gracias. Son clases muy buenas y que nos concientizan mucho sobre factores que son muy importantes para nosotros y para nuestros hijos. Gracias, profe. Con todo el gusto, Mónica. Ahora sí, Nelson. Instructor, tenía una inquietud con el video que se montó a la plataforma al día de hoy de la sesión de ayer. Aparece totalmente en negro, pues no sé si sea muy relevante la información que está como tal en la presentación, pero sí aparece todo totalmente como en negro. No sé si de pronto... Tienes a la mano ahí el link, porque pues si yo te envío el mío, de pronto me aparece bueno. Profe, qué pena. Yo también intenté ponerme al día en la clase y mira que solamente me aparece audio, más no nada de imagen. Qué raro. Sí, eso es lo que aparece, instructor. Aparece solamente el audio y aparece sesión 2, desarrollo publicitario transversal de protección ambiental. Así tal cual y todo durante el recorrido de toda la actividad aparece así. En cambio, en la sesión 1 sí aparece como tal el video. Ay, ¿será que nos quedó mal grabado o qué? Si quiere le muestro una vez cómo se ve, profe. ¿Le muestro de una vez? Lo escucho. Muchachos, sí, quedó toda la sesión así, porque habrá sido. Qué raro. Ahí en esos casos, ¿qué se hacen? Vamos a preguntar. No, pues tenemos que repetir la sesión. Yo no veo el inconveniente, instructor, porque de todas maneras el material que se presentó ayer fue más que todo se leyó prácticamente el material que se presentó ayer, entonces pues no lo veo así como, lo único fue la actividad, pues la actividad por lo que iba con los números, entonces pues la gente puede quedar un poco perdida en ese tema, pero pues no creo que sea más. La única, yo creo que como para una recomendación, para no volver a hacerlo, sería adjuntarles allá los comentarios, o no sé si lo puedo adjuntar acá como que usted, profe, lo adjunte los Excel que nos envió, para que ellos, los que no lo vieron, sepan de qué se les está hablando, porque si es verdad, o sea, no vimos mucha cosa así que usted mostrara, sino que todo fue como... Fue más construcción desde ustedes. Exacto. Listo, muchachos. Muchas gracias por las recomendaciones. Voy de todas maneras a revisar si de pronto dentro de la plataforma quedó bien y lo que no quedó bien fue subirla, digamos, a YouTube, ¿cierto? Pero voy a revisar a ver qué pasó. Listo. Muchas gracias. Feliz noche. Hasta mañana. Bueno, Feliz noche, bendiciones, mil gracias. Muchas gracias. Gracias, profe, muy amable, feliz noche. Descanso.